What we've got here on the right is IOM, which deals with migration, obviously with the number of people who've been have to leave their houses because their houses have been destroyed. Migration is a really, really big issue. Here on the left, we've got the World Food Programme. 4.3 million people at one moment were receiving food here in Haiti. So you can imagine that WFP had a huge job on their hands, and they still do. On the right here, we have UNICEF, who are dealing with children, and actually also because of the circumstances of displacement and the number of families who suddenly found themselves in difficult conditions, obviously children play a primordial role. So they have a very big presence here. If you count that out of the 3 million affected, 1.2 approximately are children, definitely the situation has worsened a lot. UNICEF's role was to ensure our leadership in water and sanitation, nutrition, education, and co-leadership in protection of children. We were immediately active, first of all, to ensure that supplies were actually sent. So definitely you have on one side a very, very difficult way to cope with the logistic aspect, and on the other side you have to start to gear up your programs in cooperation with your usual partners. Cuando hay, a las primeras horas de la emergencia en Haití, necesidad de convocar una reunión, se puede convocar a la hora del evento sucedido. Es decir, que aquí a las 6 de la tarde del martes 12 de enero hubo una reunión REDLAC para ver cuáles eran la primera información que teníamos en función de todas las agencias, y esto se puede hacer únicamente porque estamos aquí a una distancia razonable para reunirnos. 1. 2, porque hay facilidades de comunicación. Esto es insuperable en términos de sede común. The earthquake happened 5 o'clock local time in the afternoon, and then we moved in with staff from Panama the next morning already. Now the reason why we came over here, if you look at the map, Haiti itself is a very small country. Now, whatever was there in terms of public infrastructure, the ports, the roads, was already in abysmal state before. Now it's even worse. Now, if you look at it purely from a logistics perspective, the amount of food which is coming into Haiti, the amount of logistics, non-food items, tents, medical supplies, sanitation equipment, at the moment, there are no possibilities to bring it into Haiti all directly. So very early on, we said we're going to look at the second part of the island. So while we still have supplies coming into Haiti, the capacity to absorb logistically all of that aid does not exist over there. So we bring in a lot of supplies from over here. So basically what happens in this office, one of the primary reasons for this office is we receive the planes, we receive the sea cargo, which we offload and we transport into Haiti. And this is in basis, in one sentence, what we do. We take the cargo coming in by plane, coming in by sea, we transship it onto trucks, and we truck it into Port-au-Prince. That is really in 2 words. Tenemos un centro de respuesta humanitaria, un centro logístico humanitario que fue inaugurado hace 2 años en el aeropuerto internacional, en Tocumen, la zona de carga. Es un punto estratégico que nos permite ofrecer una respuesta rápida, eficiente, mucho más económica que desde España y mucho más coordinada. Ordenamos el envío de materiales humanitarios desde este centro que tenemos en el aeropuerto internacional. Procuramos que ese envío sea siempre coordinado, es decir, en esta emergencia en Haití hemos enviado aproximadamente 4 aviones, lo que supone cerca de 100 toneladas de material humanitario, hacia Haití en colaboración con socios, es decir, no enviamos solamente nuestro material, sino intentamos facilitar la respuesta de otros socios mucho más fuertes, mucho más potentes. Pues hemos intentado movilizar carga del Programa Mundial de Alimentos, hemos movilizado material de UNICEF, hemos apoyado a las ONGs españolas, Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, Intermon Oxfam, es decir, nuestro rol es un rol propio de respuesta bilateral, pero también es un rol que lo que pretende es facilitar la respuesta de otros como donante que somos. Se desarrolló un plan en el cual la ciudad se dividió en 16 puntos y en cada uno de esos 16 puntos se llevaba la comida y de 3 a 6 de la mañana salían los camiones con el número exacto de sacos para cada uno de los puntos de entrega. ¿Cómo haces para que 900 organizaciones de diferentes países con diferentes mandatos
aseguran que van a trabajar con un objetivo común de dar asistencia a la persona. Todos de muy buena fe, pero ¿cómo asegúrate que la gente recibe la asistencia, ¿no? Tomo un ejemplo muy concreto. Si tú no te hablas entre los que van a distribuir agua, es muy probable que todos vayan a distribuir agua en el mismo lugar y que tú tienes 90% de los otros lugares que no van a recibir agua, únicamente porque no hablaste con... Entonces, el reto era de poner a la gente trabajando juntos. El hecho de tener este organismo REDLAC, este grupo que existe, facilitó muchísimo, porque pudimos entrar de primer día a montar los mecanismos. Pienso que eso nos hizo ganar mucho tiempo. OEM is an organization that works with the UN to coordinate activities like migrations. So with OCHA, it's more like coordinating the activities together to make sure that no one, it's complementary, you're not overlapping in terms of activities. And here you can see OEM is mostly the cluster lead for CCCM, which is Camp Coordination Management. Here you have 2,000 families counted, about like 10,000 people. So the registration will take place. They will determine based on the house assessment where they should go. Bueno, lo que hicimos, date cuenta que todos los equipos que tenemos aquí son gente de Haití, que nosotros entrenamos para poder hacer este proceso, ¿no? Que les explicamos cómo hacerlo y todo. Tenemos en total más de 100 personas entrenadas para hacer eso. El proceso que usamos normalmente es distribuir tarjetita de color. En un día vamos todos en el campamento con la comunidad o con la ONG que trabaja en este campamento, identificamos a las personas que están y damos una tarjetita de color a cada jefe de familia. Y al día siguiente o los 2 o 3 días, dependiendo de qué tan grande es el sitio, viene el jefe de familia a registrarse. Y entonces ahí le tomamos sus datos, sus nombres, los datos de todas las personas que viven en su casa o en su tienda de campaña y dónde vivían esta gente antes. Bueno, la idea a largo plazo es de poder reubicar a esta gente en sitio seguro antes de la temporada de lluvia. Es una gran ventaja estar en un espacio común acá con todas las agencias en la Ciudad del Saber. Permite una mayor interacción entre las diferentes organizaciones y nos ayuda a establecer esos lazos de coordinación y de comunicación que de alguna u otra manera podrían existir, pero que evidentemente es mucho mejor estando todos en el mismo lugar. Yo creo que la posibilidad de estar todos juntos aquí en Panamá, en este centro, la posibilidad de tener contacto a diario con los colegas, la posibilidad de planificar de manera conjunta y la posibilidad de en los desastres responder desde Panamá y en el terreno de una manera coordinada y una manera conjunta, yo creo que ha aportado mucho a la respuesta y los preparativos para las crisis humanitarias en esta región. En cuanto a la respuesta a desastres, aquí en Panamá tenemos lo que se conoce como la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres, donde desde este centro lo que funciona es prácticamente el cerebro de nuestras operaciones internacionales en América durante todo el año. En la Ciudad del Saber, la ventaja es que uno tiene la oportunidad de tener comunicación formal, reuniones formales, pero también informales. Cuando vamos a una de las cafeterías o restaurantes y nos encontramos con un colega y nos damos la oportunidad para hablar de un tema que es de interés común y que nos ayuda a solucionar algo. En el caso de la respuesta de Haití, como en otros desastres, el caso de Chile, por ejemplo, esta relación de confianza, esta relación de estar juntos, cercanos, permite el mejorar la calidad de coordinación. Este campo en el que estamos es el campo en el que conviven entre 350 y 450 trabajadores humanitarios de más de 40 países en el mundo que vinieron a Puerto Príncipe a ayudar a la gente. En este campo vivimos, trabajamos
y a partir de este punto nos movemos a los diferentes lugares de la ciudad y de la zona afectada por el terremoto para trabajar. Oye, se siente que estás tratando de hacer algo por alguien que lo necesita, solo que entre más haces, más tienes el sentimiento de que no es suficiente porque las necesidades se multiplican por 10 una vez que las ves. La gente aquí necesita de todo. Antes la gente tenía muy limitados servicios médicos, muy limitado acceso a la comida. Hoy día eso es peor. El papel de la comunidad internacional ha sido realmente muy importante. Y también hay que ver con la respuesta de la comunidad internacional el mismo día del terremoto, la manera que todos los países llegaron a Haití para ayudar. Realmente hubo un poco de desorden en tema de la coordinación de la ayuda. Usted sabe cómo sufrimos este golpe tan duro, había casi una desorganización del Estado. Entonces, al principio, la coordinación no estuvo tan bien. Pero ahora puedo decir que el gobierno ha decidido de trabajar juntos con las diferentes organizaciones internacionales en Haití ahora, donde ellos llegaron a un acuerdo para tener una mejor coordinación de la ayuda internacional. Uno de los retos principales tiene que ver con la manera como los gobiernos están preparados para la asistencia internacional de ayuda humanitaria. Un gobierno preparado con reglamentos, con leyes, con normas de cómo hospedar y cómo servir de canal para coordinación de la ayuda humanitaria, tiene mejores condiciones de éxito para que haya coordinación. No basta con tener un sistema de coordinación a nivel de REDLAC o a nivel del país. ¿Cómo transferir las capacidades que uno tiene al gobierno cuando el gobierno tiene ciertas limitaciones actualmente? ¿Cómo transferir ciertas capacidades a las propias comunidades? Ese es un reto que también tenemos. ¿Y cómo hacer que la labor humanitaria que se está haciendo no se convierta en una labor de dependencia que afecte tanto a la economía haitiana, que afecte tanto a las poblaciones en ser recipientes de la información y no ser actores del cambio para un proceso de recuperación rápido? Para mí ahí radica el reto que veremos en los próximos meses. El pueblo haitiano tiene un nivel de resiliencia que es lo más alto de la región. Resiliencia que significa una capacidad de responder, ¿no?, a los choques que son fuertes, que son grandes. Y para mí la actitud del pueblo haitiano frente a este choque es una indicación que realmente este pueblo tiene un nivel de resiliencia muy elevado. Porque fíjate que yo fui a Haití durante los primeros días, ¿no?, después del terremoto. El gobierno también fue impactado y por eso había como un silencio de parte del gobierno. Pero la gente está tomando iniciativa, ¿no?, para saber exactamente qué tenemos que hacer, ¿no? Después que llegan las agencias internacionales, las organizaciones no gubernamentales, pero el pueblo está buscando forma, ¿no?, de responder.